Muy buenas tardes, licenciada, compañeros y compañeras. Soy la estudiante Jocelyn Balcázar y les vengo a explicar un poco más sobre el modernismo en el Ecuador. El modernismo ecuatoriano. El modernismo ecuatoriano sorprendió a las letras ecuatorianas por una renovación en la forma y el ritmo. Aunque este movimiento llegó tarde a nuestro país, se vuelve necesario comprender el contexto histórico de este. El contexto histórico. El modernismo ecuatoriano se presentó tarde en nuestro país, a llegadas del siglo XIX. Esto precisamente con la llegada de la modernidad liberal al Ecuador. Esta fue una realidad nacional debido a lo que influyó directa e indirectamente sobre la forma de hacer poesía de este movimiento literario, también conocido como Generación de 1914. El contexto social. La situación social del Ecuador fue entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Este fue denominada por los conflictos regionales, la guerra civil y las controversias que se desarrollaron en el país y también que aumentaron la corrupción de la clase política y la violencia callejera. También lo que es el realismo y el naturalismo. El modernismo en el Ecuador. Este movimiento buscó la armonía y la belleza en su forma. Entre sus principales características tenemos lo que es libertad. Es la libertad absoluta de la creación. Ya está desechando las reglas impuestas por las academias de arte en oposición al desarrollo lógico. La admiración de la naturaleza frente al asombro de la tecnología. La valoración por lo bello. Y por último tenemos la utilización de las palabras exóticas e invención de términos que dan notoriedad, ritmo y musicalidad al texto. Características de la generación decapitada. Este grupo de escritores ecuatorianos escribieron alrededor de esta agrupación literaria las siguientes características. Promocionaron las drogas hasta el punto de morir por abusar del consumo de las mismas. Los 4 integrantes de esta agrupación literaria son dueños de lo que callaban y esclavos de lo que decían. Luchan contra una sociedad injusta, opresiva y mercantilista, a lo que le interesa solo el dinero y las riquezas. Se dejan influenciar por el fatalismo de la poesía simbolista francesa. Para ellos existe una tremenda nostalgia porque la juventud está perdida en el consumo de las drogas. En los 4 escritores existe una tremenda desilusión por la realidad, a lo que ellos tratan de evadir. También para ellos solo existe una atmósfera de desolación, tristeza y nostalgia por la vida que lleva y tratan de evadirla. Para ellos la realidad era maldita y no merecía ser vivida. Y por último, siempre en sus poemas existe una presencia de escenarios miserables. La generación decapitada. La generación decapitada fue una agrupación literaria formada por 4 poetas jóvenes ecuatorianos en las primeras décadas del siglo XX. ¿Por qué se llama generación decapitada? Su generación se llama decapitada ya que todos estos poetas murieron a muy temprana edad y por mano propia. ¿Quién les nombró generación decapitada? Les nombró generación decapitada el escritor Raúl Andrade, quien bautizó al grupo de poetas de la generación modernista ecuatoriana, conformados por Arturo Borja y Humberto Fierro, que eran quiteños, y Medardo Ángel Silva y Ernesto Novoa y Camaño, que eran guayaquileños. ¿Cuáles son sus obras más influyentes en la literatura ecuatoriana? El árbol del bien y el mal, realizado por Medardo Ángel Silva, Romanza, realizada por el poeta Ernesto Novoa y Camaño, La flauta del Onix y 6 poemas más por Arturo Borja, y El laúd del valle por Humberto Fierro.
Estas fueron las obras más influyentes en la literatura ecuatoriana. Y para culminar el tema de hoy, vamos a hablar sobre los aspectos importantes del modernismo y de la generación decapitada. Modernismo. La importancia del modernismo es doble. Por una parte, dio poetas que reanudan la gran tradición histórica rota o detenida al finalizar del siglo XVII. Por la otra, al abrir las puertas y ventanas, reanimó el idioma. La generación decapitada. La generación decapitada fue una agrupación literaria conformada por 4 poetas jóvenes en las primeras décadas del siglo XX. Con esto cabe de destacar el hecho de que, aunque ellos se conocieron en lo que es la vida real e incluso se dedicaron poemas mutuamente, nunca se reunieron para crear apropiadamente una agrupación literaria. Con esto doy por terminado el tema del día de hoy y espero que les haya gustado. Muchas gracias.